Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo en nuestro canal de Alfredo Aguilar Rodríguez, geólogo. Hoy nos toca un video largo. Es importante porque vamos a hablar de los aztecas y la caída de la Gran Tenochtitlan con toda la verdad que yo he investigado. Siempre sigue habiendo un odio enfermizo hacia los españoles porque según la historia pues nos conquistaron ellos, pero no es cierto. No, eso no fue así. ¿Sí? Hay que decir la verdad para que realmente nos sentamos cómodos nosotros mismos con lo que pasó y no sigamos creyendo esas historias que nos han platicado. Les platico que los aztecas salieron de un lugar que se llama Aztlán, por eso se llaman aztecas, allá por el año de 1250 y tantos. No voy a decir con fecha la precisión porque la historia no se trata de que manejemos las fechas exactas, cuando menos los años, ¿sí? Y llegaron al Valle de México en el año de 1325, algunos autores dicen eso, otros que en 1330, y bueno, se asentaron ahí, ya el Valle de México estaba habitado por otros pueblos, no lo recibieron bien, y bueno, anduvieron del Tingo al Tango, finalmente se asentaron muy cerca de una población de Azcapotzalco que me lo recibió, pero no estuvieron muy contentos ahí. Finalmente pues comenzaron a robar y la gente de ahí de Azcapotzalco los votó y se fueron al famoso islote. Esa famosa historia del islote, del águila devorando una serpiente que estaba atrapada en un nopal, eso es leyenda, les comento. Todos los pueblos, todas las grandes civilizaciones han creado una mística para crear su origen, ¿sí? Un origen divino, ¿sí? Y sucede igual con los aztecas. Atrás de todo esto hay una mente que es la que crea toda la leyenda, que es Tlacalel, que era un noble que pudo haber sido Tlatoni, pero él siempre se mantuvo atrás de los tronos y él inventó todo esto, la leyenda de Quetzalcóatl y la fundación de la Gran Tenochtitlán, porque hay material, ustedes pueden consultar el lienzo de Tlaxcala, y bueno, se ve a la víbora, se ve al águila devorando una paloma, no un águila. Esto tiene que ver luego con la conclusión de la independencia, donde se hace la bandera y se pone el águila como símbolo del pecado. O sea, fíjense ustedes a dónde llega esto, cómo se han manipulado. El caso es que llegan ahí, se asientan ahí y comienzan obviamente a crecer, a organizarse. Y bueno, comienzan a crear un linaje que da lugar a cuando menos 11 tlatoanis, señores. El último fue el gran Moctezuma Xocoyotzin, pero luego de él, después de que el pueblo lo mata, ¿eh? Porque los traicionó, pues queda Cuitláhuac, que dura muy poco tiempo, y luego Cuauhtémoc. Entonces, en todo este tiempo en el que los aztecas dominan el valle, pues se vuelven odiados por todos los pueblos, porque eran malos, como chilangos, ¿no? O sea, acuérdense ustedes que a los chilangos nadie los quiere, ¿no? Allá había hace años un refrán que decía, haz patria y mata a un chilango. Pero bueno, en aquel tiempo igual eran odiados los aztecas por todo el mundo, tenían un poder muy grande y cobraban obviamente el tributo de diferentes especies, tanto en productos como en gente. Utilizaban la gente para organizar unas guerras que se llamaban guerras floridas, donde participaban los tlaxcaltecas, que eran sus enemigos más próximos. Y bueno, era una guerra para conquistar esclavos o prisioneros que luego los sacrificaban en sus grandes festividades. Hubo una festividad, no me acuerdo ahorita cuál, pero, o sea, alguna vez se me va el canal, pero bueno, esto es para que ustedes también investiguen, o sea, no les voy a dar todo digeridito. Una celebración donde mataron a casi 20,000 prisioneros en una tarde. O sea, fue una carnicería tremenda. Y lo curioso del asunto es que a estas gentes se las comían. O sea, había consumo de carne humana en aquel tiempo y era normal. De hecho, a los grandes campeones guerreros de otras tribus que conquistaban, los preparaban y luego los mataban y la carne era consumida por la élite porque era como una transferencia de energía, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos más o menos.
En España tenía posesiones en Cuba y en algunas islas del Caribe, que fue donde llegó Cristóbal Colón en 1492. No llegó a territorio continental. Y los españoles que luego llegaron ahí comienzan a habitar Isla Polilla, Jamaica, llegan a Cuba, Santo Domingo. Pero los primeros viajes a lo que es tierra continental comienzan en 1517 con Hernández de Córdoba, que da una vuelta por Cozumel, Yucatán, pasa por Campeche, ahí hay una batalla, ahí queda malherido, sigue para el norte, llega hasta cerca de Pánuco y de ahí se regresa a Cuba, donde llega medio muerto. La segunda expedición es de Juan de Grijalva en 1518, donde sale también, recorre la misma ruta que de Hernández de Córdoba y al no llegar a tiempo, Hernán Cortés, que era cuñado del gobernador Diego de Velázquez, pues sabiendo de que él podía tener la gloria de la conquista de este territorio, pues organiza su excursión y sale a escondidas, no le avisa a su cuñado, ¿no? Acá. Entonces viaja primero al Caribe, llega a Cozumel, donde sabía que allá había, por noticias, había dos españoles, que era Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que se habían perdido luego de una travesía que habían hecho de Jamaica y que estaban por ahí. Los buscan, a Jerónimo de Aguilar lo encuentran, él sí se quiere regresar con Cortés, pero el otro no, el otro ya se había convertido en un guerrero maya, era un cacique, ya se había casado hasta con la hija de un personaje de ahí, y él ya no quiso regresarse. Le avisó a Cortés y le dijo que él no quería, que ella se sentía maya, y que además él estaba tatuado y que obviamente no iba a ser bien recibido por la gente, y se queda. Cortés avanza hacia Tabasco. Ya había habido una escaramuza entre los indios de acá, de los chontales de Chiapas, con los españoles en las visitas tanto de Grijalva como de Hernández de Córdoba, y decide darles una reprimenda. Entonces ahí la gran primer batalla que hay entre españoles y mayas de Tabasco. Y aquí pues Cortés hace uso del caballo, del arcabuces y de armas que no conocían los nativos. Y finalmente dicen que se enfrentan 700 españoles contra cerca de 40,000 nativos, que yo no lo creo y muchos autores no lo creen. No había tanta gente aquí en esa época. Pero finalmente vencen, se acaba la batalla, que dura 3 días, unos cuantos muertos, y se entregan. Y bueno, en son de paz, el cacique Tascop, que era el líder de esta parte, le regala en son de paz, aparte de la comida y todo eso, 20 esclavas, donde iba la Malinche. Entonces la Malinche, que era hija de una cacique de Coatzacoalcos, que hablaba náhuatl, pero que había sido vendida a unos comerciantes de Tabasco, hablaba también maya. Entonces se dan cuenta de esa gran posibilidad que tienen, y al principio se lo habían dado a uno de los capitanes más consentidos de Cortés, que era Portocarrero. Él se da cuenta y se la entrega a Cortés, quien la recibe y la asume no solamente como su esclava, sino como su amante. Entonces con ese traductor pues ya es más fácil para ellos comunicarse con la gente. Siguen su viaje hasta Veracruz, allá llegan a Veracruz, allá se encuentran con un cacique gordo que en una ciudad muy cercana a lo que ahora es el puerto de Veracruz. Ahí se instala. Bueno, acá en Tabasco fundan una ciudad que se llama Santa María de Victoria, deja ahí a unos españoles. Es la primera fundación que le hace. No tenía él la capacidad de hacerlo, porque de acuerdo que su posición no lo meditaba, pero ya en Veracruz ya manda todo por un tubo, y él se autonombra capitán general sin el permiso de nadie, y funda la ciudad de la verdadera cruz, que es Veracruz. Y ahí se da cuenta de que que hay mucho oro en una ciudad muy grande que se llama Tenochtitlan, que está gobernada por un gran rey, el cacique de Gordo de ahí de Zempoala, que odiaba a los aztecas, le dice pues que todo lo que hay allá, oro y todo lo demás, y le informa, y aparte no solamente le informa, sino que le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte para allá, ya está lo que tú estás buscando. Entonces Cortés, con toda esa información, pues comienza a caminar hacia el Valle de México, pero lleva
aparte de sus 700 españoles nada más, porque no venían más, cerca de 20,000 totonacas cargadores que llevaban todo lo que se requería. Y aparte ahí no hunde sus barcos, los descompone nada más porque no quería que sus soldados se rebelaran. Luego ese material que queda ahí lo ocupa para la conquista de la Gran Tenochtitlan. Recurre a las cuerdas, a mucho material que estaba en los barcos para armar los bergantines con los que conquista la Gran Tenochtitlan en agosto de 1521. Sale de ahí, atraviesa la Sierra Madre Oriental y llega a Puebla, luego a Tlaxcala. En Puebla tiene un encuentro ahí con los cholultecas, una matazón, y finalmente llega al Valle de México, donde se encuentra con Moctezuma directamente. Cuando llega a la ciudad y ve la Gran Tenochtitlan, se maravilla. Era una super ciudad, o sea, era más hermosa que cualquier ciudad de Europa de aquella época. Se entrevista, lo recibe Moctezuma. Moctezuma en ese tiempo no tenía el coraje que pudo haber tenido Gran Tlatoani. Lo pudo haber matado en cualquier momento, pero él tenía miedo. Era una gente con mucho miedo, que además había tenido varios sueños sobre lo que pudiese haber pasado. Y bueno, lo recibe, lo acoge ahí en el Palacio de Azayacatl. Y bueno, pasan los días, las semanas y no se va él. Lo invita a que se vaya, pero no. Y finalmente lo toma prisionero. Entonces todos estos hechos hacen que de alguna manera pues Cortés se sienta fuerte. Además llega a la Gran Tenochtitlan no solamente con los totonacas, llega con los tlaxcaltecas que se le unen en Tlaxcala luego de una pequeña batalla, y llega con un ejército de más de 100,000 gentes que no son aztecas. Entonces ahí se queda, se da cuenta que llega Pánfilo de Narváez en ese año a querer ir por él. Deja la ciudad, se la deja a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, en su ausencia, pues causa una matazón donde mueren muchos militares y sacerdotes aztecas. Cuando regresa, después de haber vencido a Pánfilo de Narváez Cortés, pues se da cuenta porque todo lo que había hecho no sirvió para nada. Trata de salvar la situación, pero ya no es posible, el pueblo ya está enardecido. Finalmente matan a Moctezuma de una pedrada, supuestamente, aunque dicen que lo acuchilló Cortés. Y bueno, muere, y en ese momento el hermano de Moctezuma, Cuitlahua, asume el poder. Pero aquí viene una de las grandes cuestiones importantes. Comienza una guerra biológica porque uno de las gentes que traía Cortés, que venían con Pánfilo de Narváez, traía la famosa viruela y comienza a hacer estragos entre la población, entre ellos a Cuitlahua. Entonces Cortés sale huyendo de la Gran Tenochtitlan en esa famosa noche triste, donde va cargando todo el tesoro. A medianoche se dan cuenta los aztecas que ahí van los españoles, comienzan a guerrear, rompen los puentes que comunicaba el islote con la tierra firme. Muchos españoles y muchos tlaxcaltecas y muchos totonacas mueren en esta situación porque pues van huyendo. Los aztecas eran excelentes guerreros. Finalmente llegan a lo que es Popotla y ahí se para. Las leyes de guerra de los aztecas eran muy fuertes. No tenían la costumbre de perseguir y matar, nada más pensaron que se iban a ir allá. Le da tiempo a ellos a dar la vuelta por Otumba y llegar a Tlaxcala, y ahí ser recibidos, y bueno, ahí curarse, alimentarse, y luego pensar en cómo van a conquistar la Gran Tenochtitlan. Ahí decide Cortés hacer unos bergantines de material que tiene de los barcos, y finalmente organiza el sitio, que dura 90 días, y somete al pueblo con hambruna, con falta de agua, rompe los canales que tenían, los tenía ahí aprisionados, muriéndose de hambre, padeciendo todo tipo de enfermedades, y finalmente diezma a los aztecas. Finalmente, en agosto, captura la nave donde va Cuauhtémoc, y con eso finaliza la conquista de la Gran Tenochtitlan. Pero esta Gran Tenochtitlan fue conquistada por 1,000 españoles, porque se le unieron la gente que venía de Pánfilo de Narváez y otros que llegaron de otras expediciones que venían del norte, contra cerca de 250,000 totonacas, xochimilcas, de todo tipo. Gente que odiaba a los aztecas. Entonces, no podemos decir definitivamente, seguir pensando que los
españoles nos conquistamos nosotros mismos como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? O sea, la historia se repite, por eso es importante conocer bien las cosas. No nos conquistaron los españoles, nos conquistamos nosotros mismos porque nos odiábamos, ¿sí? Y finalmente esto más las enfermedades de la viruela que continuó afectando a muchos pueblos, pues diezmó a toda la población. De aproximadamente 3 millones que había de aztecas, pues se redujo a menos de 900,000 y luego después mucho menos hasta que finalmente desaparecieron casi todos los aztecas. Entonces los pueblos beneficiarios fueron todos los que ayudaron a los españoles a esta matanza increíble en agosto de 1521. Ahí acabó todo el imperio, y con esto acabó también la época del posclásico, exactamente el 13 de agosto de 1521. Entonces, este hecho es importante que ustedes lo conozcan así a grandes rasgos y mucho detalle, porque de eso se trata la historia, de que la sepamos. Algunas fechas pues no las vamos a memorizar todo el tiempo, ni algunos nombres, pero sí que conozcamos eso. ¿Cómo terminó la Malinche? Bueno, pues la Malinche era era muchacha muy joven, tenía 17 años. Cortés era ya un hombre mayor, arriba de 40. Entonces, cuando él decide ir a las cibuelas, en Honduras para castigar a Cristóbal de Olid, que se le había levantado cuando lo mandó a explorar, pues se lleva a toda su gente y en el camino casa a la Malinche con un capitán de su confianza, y finalmente llegan a Coatzacoalcos. Ahí se relaciona otra vez la Malinche con su madre, la perdona y bueno, sigue su viaje. Finalmente ya ella tenía un hijo con Cortés, Martín Cortés. Luego de todo esto llega una española de Cuba, que era la esposa de Cortés, pues no le gustaba, él que quería casar con una noble española. Entonces finalmente ocurre el primer matricidio y él mata a la esposa, y posteriormente se casa con una noble española con la que tiene un segundo hijo que se llama también Martín Cortés. Hay dos Martínez Cortés, y esto de Martín viene por el nombre del padre de Hernán Cortés. Bueno, finalmente Cortés, después de muchos años, regresa a España. Allá pelea en algunas batallas con otros países y finalmente muere allá en 1547. Su cuerpo, de acuerdo a sus deseos, es regresar a México. Después de algún tiempo lo traen, y después de andar del tingo al tango, pues está enterrado por ahí, según dicen, en una iglesia. Y ahí terminó todo esto. Desafortunadamente, esta participación de Cortés en esta, pues no conquista, en esta asociación con los gente que odiaba a los aztecas, pues propició que ese gran imperio, esa gran ciudad y otras que había, pues sucumbieran ante esta situación. Y así empezamos con el mestizaje y el producto de que somos nosotros ahora. Entonces esto es importante, así que lo conozcan ustedes. Trato de que no dar muchos datos de fecha ni nada, porque pues para que no sea tan difícil entender. Bueno, yo espero que con esto hayan aprendido algo. Esto es sencillo, no es una clase de historia así rigurosa, ya lo hemos platicado, son pláticas informales. Bueno, les agradezco. Este fue un video largo y les recuerdo siempre que like y la campanita. Que pasen buenas tardes. Hasta luego.